Y qué tal, chicos, sean todos bienvenidos una vez más acá a mi canal. Quien les habla, Warrior Ben, el de siempre. Estamos de vuelta con nuevo contenido de Wild Forex, así que no te lo puedes perder. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Así que hoy vamos a darle con todo. Hoy traemos un video acerca de cómo usar los elixires durante la batalla y cuál es el mejor de todos. Pero antes que todo, ¡vamos con la intro, baby! En este video vamos a analizar los 5 elixires que existen dentro del juego, explicando cómo funcionan, en qué situaciones son más útiles y cuáles son los mejores para tu mazo. Si quieres sacarles el máximo provecho a tus unidades y arrasar en la arena, quédate hasta el final para analizar cada uno de ellos, porque yo te ayudaré a elegir los elixires perfectos para cada estrategia. Primero vamos a comenzar con el top 5 de los elixires, porque es muy condicional y se parece al otro, serían un doble top 5, pero vamos a comenzar con Skybreaker. En este caso dejo a Skybreaker top 5 porque no es tan útil en comparación con Tireless, que sería el top 4, por el tipo de mazo o el tipo de meta que actualmente estamos viendo, que la mayoría son rango con Inker, algunos usan Sniper, entonces Tireless iría un poquito mejor. Pero ¿qué hace Skybreaker? Skybreaker serviría si te enfrentas a un enemigo que usa muchas unidades voladoras, porque este elixir es clave para contrarrestarlo, pues nos aumenta un 15% de daño contra estas unidades, permitiendo que nuestras tropas, bien sean arqueros, bien sean unidades terrestres, con facilidad puedan destruir a estas unidades. Pero no lo veo tan útil porque actualmente el meta va más allá de usar unidades voladoras, por eso lo coloco en el tier número 5. Y de número 4 dejaría a Tireless. La condicional de Tireless es que este elixir nos mejora la capacidad de combate contra unidades a distancia. Es ideal para equipos donde tenemos unidades cuerpo a cuerpo. También nos sirve con unidades a distancia nuestra. Nos va a dar un 10% de aumento de daño contra estas unidades. En mi ocasión, en mi mazo que estoy usando actualmente, usar contra mí Tireless sería muy ventajoso porque la mayoría de mi equipo es de rango. Tengo gliders, tengo arquero, tengo tortuga y tengo bruja y tengo muchas unidades a rango. Por lo tanto, si usarías Tireless contra mí, tendrías un 10% más de daño a mis unidades. Sería ventajoso para equipos que son a rango, que sería una ventaja contra los Inkers, que actualmente están rotísimos. Pero no me convence del todo, pues hay otros elixires que a mi parecer estarían mejor. Y en el top 3 tenemos a Storm Rage, que nos da un 10% de daño extra cuando estamos en el territorio de nuestro enemigo atacándolo. Esto nos sirve para equipos que son completamente agros, completamente DPS, que nos vamos de una vez al cuello a buscarlo, atacarlo en su base. Debes tener en cuenta que solamente funciona en el territorio enemigo. Es muy útil en mi caso, que tengo la tortuga, por eso lo coloco en el top 3. Y si quizás tú eres un jugador ofensivo, también te va a servir muchísimo. Si tienes cuervos, increíble, porque vas de una vez a atacar al enemigo. Si tienes ninjas, si eres un jugador que no te gusta esperar tanto las partidas, sería ideal. Lo coloco en el top 3 porque no es tan condicional de unidad, sino de lugar. En este caso, en el territorio del enemigo, la mayoría de las veces es donde se desempeñan las batallas. Es muy útil si eres ofensivo, así que tenlo en cuenta. Y de top 2 tenemos a Life Spring. Life Spring nos da 5% de regeneración de salud si no recibimos daño durante 5 segundos. Sí, es un poco largo el tiempo, pero para mí sigue siendo un elixir muy útil y muy importante, porque esto nos permite recuperarnos entre enfrentamientos. Es decir, vamos, golpeamos y nos regresamos, nos recuperamos. No es necesario tener la healer. Es como que si tuvieras una healer global, pero que te cura cada 5 segundos, y es una gran opción para aquellas personas que tienen equipos muy resistentes. Atacas, destruyes, te recuperas, sacas más unidades y vas. Y de esta manera tus unidades duran más, lo cual dura más tu economía. Puedes subir los edificios más rápido, puedes atacar más rápido, puedes pushar al enemigo. Es un elixir que me encanta. Está brutal. Muchas personas lo desprecian, pero para mí Life Spring se merece el top número 2. Y llegó el más esperado de todos, el Mana Saver. Este elixir para mí está rotísimo, güey. Como que te va a reducir un costo de maná para la construcción de todos los edificios. Así como lo oyes, o sea, cada edificio te cuesta 1 de maná menos, incluso
actualizando el edificio. Si vas a pasar de T1 a T2 y de T2 a T3, te va a costar uno menos. Ahora imagínate este Mana Saver con un mazo que tengas eficiencia, que las unidades te cuestan 1 de maná, el tier 1, 2 de maná, el tier 2 y 4 de maná, el tier 3. O sea, sería una locura la spameada de unidades que puedes hacer. Yo lo he usado en campo de batalla, tengo algunas unidades con la eficiencia y es increíble la ventaja que te das. Ya tienes el tier 3 en el campo de batalla y tu enemigo apenas está subiendo a T2, porque es increíble la capacidad que tienes para almacenar maná y para sacar unidades. Para mí Mana Saver es el top 1 y es un elixir que está buenísimo. Así que si tienes un Mana Saver y ves que tu enemigo es superior a ti en cuanto a unidades, podrías usarlo y darle una sorpresita. Y como siempre yo regalando cosas, por acá vamos a estar sorteando unas skins de Lumiterra que están hermosísimas. Vamos a sortear una legendaria y una épica. 2 personas ganadoras, aquel que comenten quiero mi skin, vamos a estar sorteándolo. Dentro de algunos días lo voy a anunciar por el Twitter, así que si no me sigues en Twitter, sígueme. También voy a sortear 2 skins por allá, aquellos que den retweet y den like a una publicación que voy a hacer. Así que también no solamente te regalo eso, sino que te voy a regalar una partidaza de nuestro jugador top Sergiolo de nuestra guild WRM. A lo mejor te has topado con alguno de nosotros o conmigo mismo, y si quieres saber cómo pertenecer a mi guild, no te compliques, puedes escribirnos al privado a cualquiera de nosotros. Allí hacemos squashing, allí vemos tu partida, allí te orientamos y te ayudamos a ser un mejor jugador. Esto fue todo por el video de hoy. Vamos con el gameplay para terminar. Quien los habló para ustedes, Warrior Ben, el de siempre. ¡Chao, chao! Sean todos bienvenidos a los 10 minutos más emocionantes del Wild Forex. En esta oportunidad tenemos a Sergiolo de la Warriorneta contra Inkerim Inkeret, el actual top 1 de la Liga Mística. Vamos a ver cómo se desarrollan, qué mapa nos trae en esta oportunidad para narrar y castear. En esta oportunidad cada uno veamos qué elige. En esta oportunidad crean su barraquita. Veamos qué unidad eligen para comenzar. Imagino que Inkerim elige el Inker, obviamente. Sergiolo opta por el Crossbowman, una unidad que hace mucho daño. En esta oportunidad tiene Giant Killer y nuestro enemigo Inker tiene Dodge. Opta por una bruja, cada uno opta por una bruja con rango. Tratan de ver, Sergiolo da el primer golpe, lo cual le da una cierta ventaja porque ya aquella bruja tiene la mitad de la vida. Cada uno construye, ya lleva 2 minas, cada uno ya llevan 3 minas. Veamos cuándo sacarán la barraca. La ventaja que tiene Sergiolo es que la barraca la tiene cerca de su base. La desventaja que tiene nuestro amigo Inker es que hizo la barraca muy adentro. Veamos a ver cómo se desarrolla la partida, pero es una gran desventaja hacer la barraca de esa manera. La mayor ventaja actual de esta partida la tiene Sergiolo. Aparte de que tiene menos vida la torre principal enemiga, bueno, allí Inker hace un poco de daño, iguala la vida, pero Sergiolo trata de irse un poco a la base, hacer daño, porque es la idea de este mapa. Si tienes rango, puedes usarlo a tu favor. Inker es... ¿Dónde estás, Inker? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No sabemos. Viene con el Inker para quitar el rango, la visión. Pero Sergiolo trata de irse all-in contra Inker. Inker se ha dormido un poco, trata de dominar, pero ya está tarde esta partida. Bueno, una partida rápida, una partida corta, pero para que ustedes vean cómo se desarrollan las partidas en este top alto. Pueden ver los dos equipos que se estaban enfrentando. Y bueno, de esta manera, chicos, los espero en el sorteo. No olviden comentar, quiero mi skin, y estaremos al tanto de todos los resultados. Nos vemos hasta la próxima. Quien habla por ustedes, Warrior Ben. Chao, chao.